7:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Saludamos al doctor Nino Casanelo, académico y penalista. Lo invitamos para hablar sobre el desarrollo de este proceso por la desaparición lamentable de, como se denomina, los cuatro chicos de las Malvinas. Hemos leído con atención dentro del proceso cómo ha habido testimonios que demuestran de alguna manera la acción equivocada de miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana cuando los llevaron a los chicos a Taura. Sin embargo, el objetivo del juicio es determinar quiénes mataron a los chicos, y hasta el día de hoy no se ha determinado eso, más allá, reitero, de la acción equivocada en el proceso de detención de los golpes que le dieron a estos chicos en manos de miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pero no se ha determinado que sean ellos, hasta el día de hoy, pese a las confesiones, la colaboración que ha habido de miembros especialmente de tropa de la FAE, que sean ellos los que determinó la muerte. Para eso es el proceso, para determinar quiénes son los autores, cómplices y encubridores. Doctor Nino Casanelo, buen día. Por favor, Nino, el audio. Ahora sí. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Democracia TV. Bien, en primer lugar, como siempre en un tema tan sensible, la solidaridad con los familiares de las víctimas de estos 4 menores. Es importante ir señalando algunos antecedentes normativos para, en función de aquello, pues poder llevar a la audiencia a entender las características del juicio que se está viviendo en estos días aquí en la ciudad de Guayaquil, ¿no? En primer lugar, usted debe saber, el Estatuto de Roma, vigente ya por casi o más de medio siglo, establece una serie de delitos de, digámoslo así, protección, o que buscan la protección de la integridad humana por encima de cualquier cosa. Y uno de estos delitos es la desaparición forzada. ¿Qué es lo que dice el Estatuto de Roma? Dice que cuando la fuerza pública participa, o de otra manera, grupos organizados militares participan de la privación ilegítima de libertad de personas, este delito tiene que ser pesquisado con una pena fuerte, ¿sí?, y a cualquier costo para evitar lo que se conoce como el abuso estatal. En este sentido, usted va a encontrar esta conducta en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 84 de la legislación, con una pena privativa de libertad de entre 22 y 26 años. Es decir, tan fuerte como la de un asesinato. Bueno, hoy el asesinato, a partir de la reforma del año anterior, está incrementado en su pena, pero si usted lo compara con la pena original del asesinato establecida en la reforma del 2014, usted verá que tiene el mismo nivel de intensidad. Esta desaparición forzada requiere la participación de los miembros de la fuerza pública o de una guerrilla o de grupo, digámoslo así, armado organizado, y tiene que caracterizarse por la negativa a proporcionar información oportuna o haberlos puesto a disposición de autoridad. ¿Por qué hacemos esta distinción? Ahora sí vamos al caso que se investiga y que se está juzgando estos días aquí en la ciudad de Guayaquil, que es precisamente por desaparición forzada. Se le está imputando a los 17 miembros, digamos, del operativo en el cual estos menores fueron privados de la libertad, llevados hasta una base militar, aparentemente a las afueras de la ciudad de Guayaquil, en una zona distinta, y eventualmente, luego de sufrir vejámenes, golpes, sí, que además erosionaron su salud, esto ya corroborado por algunos de los testimonios, fueron abandonados en un camino secundario. Ahí, aparentemente, y en esto coinciden dentro de este procesamiento, tanto aquellas personas que se han acogido a colaboraciones eficaces como aquellos que no, en que los menores fueron abandonados con vida. Esto nos deja a nosotros ahora en las investigaciones la claridad de que se habría cometido un delito de desaparición forzada por parte de los miembros, de esta batallón de Fuerza Aérea del Ecuador, pero todos han señalado
que al haber quedado con vida, ellos no fueron los responsables de su eventual muerte y, como lo supimos días después de la aparición de sus cuerpos, también el hecho de haber sido calcinados. Esto responde a una investigación paralela, autónoma, que está llevando adelante hoy la policía, cuyo agente investigador de hecho rindió testimonio dentro de este caso para esclarecerlo, y aparentemente estarían señalando a un grupo de delincuencia organizada, por lo menos es lo que la línea investigativa ha dado cuenta, que operaba cercano al sector de Taura. Ahora, retomando el juicio de la desaparición forzada, ¿cuánto arriesgan los militares que han participado? La respuesta es depende. Usted deberá saber que tiene un grupo de militares que se han acogido a una colaboración eficaz y tiene un grupo que no. Entre ellos, algunos han hecho señalamientos contradictorios, pero como usted podrá conocer, si es que la información aportada, conocer de casos anteriores que hemos visto, si es que la información aportada en el caso de los colaboradores de alguna manera se puede corroborar de otros indicios planteados, estas personas van a poder acceder a una, digámoslo así, a un beneficio penitenciario donde esa pena mínima de 22 años se va a ver sustancialmente rebajada. Mientras que aquellos que no, del decurso del proceso con el reconocimiento de los hechos, probablemente lo que logren es la imposición de una pena mínima, ¿sí? En todo caso, lo que es un hecho cierto a luces de todos es que por videos, por testimonios de los presentes, de familiares de los partícipes, ha quedado claro, ¿sí?, que estos, 17 miembros de la Fuerza Aérea del Ecuador ese día actuaron en una extralimitación de las competencias que le fueron otorgadas a ellos precisamente para precautelar la seguridad en las calles, y cometieron un error, ¿sí?, al tomar a estos 4 menores de edad, alejarlos del núcleo donde ellos vivían. Esto ya hoy lo dice la investigación. Hablamos sobre hechos que han sido narrados en testimonios, ¿sí?, que ha sido seguido públicamente, porque de hecho es una audiencia de acceso para toda la ciudadanía. Y en la medida de esto, sí le puedo decir, Miguel, por duro que suene, insisto, entendiendo que es una tragedia y que hay que acompañar en el dolor a las víctimas, también hay que aprender a reconocer ahí entonces que pese a lo doloroso del caso, hemos tenido una administración de justicia que ha tenido la capacidad de llevar a procesamiento a los partícipes de este hecho, ¿sí? Y bueno, en las próximas horas, conforme vayan culminando los testimonios y las pruebas de los procesados, llegará el momento de los alegatos finales, que es una recapitulación de las pretensiones que tengan cada uno de los actores, fiscalía con su acusación particular con su acusación, y defensores técnicos con sus pretensiones de penas rebajadas o de que se acoja a sus acuerdos de colaboración eficaz. Y luego de esto tendrán los jueces que tomar una decisión que, como le decía, va a ir en el margen de entre 22 y 26 años para cada uno, y un beneficio penitenciario de colaboración eficaz, si es que se corroboran los hechos, para aquellos que se han acogido a ella, ¿no? En este sentido, insisto, es rescatable, sin perjuicio de que esta sería la primera instancia. Luego tendríamos todavía apelación, tendríamos casación y otras variables dependiendo de las circunstancias de esta sentencia, sí, pero al menos tendríamos ya un pronunciamiento de la justicia a un año de un hecho que ha marcado sin duda alguna al país. Y eso es algo que dentro de la tragedia tenemos que aprender a apreciar. Ha existido una respuesta del sistema, ¿sí?, que además no se está quedando solo en el acto de extralimitación de las fuerzas, sino que ha generado una línea investigativa para conocer la verdad, si es que además terceros, ya en lo que tiene que ver con luego del abandono de estos niños, a decir de los testimonios de los militares, fue a manos de grupos de delincuencia organizada. Eso creería yo por lo pronto que es lo importante a destacar. Ahora, si en algún punto se determinara, y esto hay que tenerlo claro, que realmente el abandono por parte de las personas, de los niños, no fue tal, sino que sí se produjo la muerte bajo su, digámoslo así, bajo su custodia, efectivamente tendríamos además que ir
a investigar otros hechos, como puede ser el asesinato, e imputárselo a estas personas, ¿no? Pero el tiempo lo dirá, aparentemente, y esto es interesante, todos los involucrados apuntan, por lo menos el relato generalizado, a que realmente esta privación o este arrebato de la vida a los menores no se dio a manos de ellos. Doctor Nino Casanelo, como usted ha señalado, los miembros de la FAE cometieron errores, extralimitaciones, pero esto puede caer en delitos sancionables dentro de este juicio penal. Desde luego, como le decía, estimado Miguel, el hecho de haberlos privado de su libertad sin proporcionar información a los, digamos, a sus familiares, a las personas que requirieron información, es en sí mismo un delito, insisto, en el 86 lo va a encontrar usted en nuestro código, en el 84, es un delito que se castiga, es el hecho de utilizar las competencias o las potestades públicas precisamente, sí, sin un sustento normativo, en este caso el de detención, ¿no? Y sometimiento a tratos crueles. Y es sobre la base de eso que nuestra norma es clarísima. Si usted de alguna manera colabora a desaparecer a una persona sin dar explicación, le pone una pena casi comparable. Le digo casi comparable porque a partir de la reforma del año pasado es que el asesinato llega a 30 años. Pero usted durante casi 10 años de vigencia del COIP, ha tenido un asesinato que va de 22 a 26 años más agravantes. Entonces, es una pena similar la del 84. En el fondo, se les está dando un castigo semejante y es importante que la ciudadanía lo tenga presente. En el caso de los militares que sean condenados, no pueden acogerse a los regímenes semiabierto y abierto en la ejecución de penas, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando hayan atravesado el 60 y 80% de la condena por ser un delito contra la humanidad, sí, o de derecho internacional humanitario, no es susceptible de generar un régimen donde de alguna manera ellos puedan ir con grillete a reinsertarse. O sea, ellos van a tener que cumplir la totalidad de la pena que se les imponga. Si es 22 años, 22 años. ¿Por qué digo 22? Me dirán la mínima, dependiendo. Porque habrá personas que en el transcurso del proceso han decidido reconocer lo que hicieron. Entonces, ahora, esto, ustedes comprenderán, está supeditado siempre a modificaciones normativas, ¿no? A futuro. Si en algún punto alguien determinara que esta pena privativa de libertad es excesiva o que el hecho de que no se puede someter a regímenes abiertos o semiabiertos es conculcatorio de derechos, lo que fuere, ellos tendrán derecho a pedirlo. Pero en el régimen actual se trata de una pena, por poner un término un tanto coloquial, a la vena, que estas personas van a tener que enfrentar producto de este acto de extralimitación que han generado, ¿no? Y yo regreso a una idea, Miguel, ¿sí? Porque estas situaciones tienden a polarizarnos como sociedades, ¿no? Y nos presentan entonces, nos dicen, no, estamos, lo que se dice es que estamos entre estructuras de delincuencia organizada o grupos armados organizados que son igual de malos que a veces miembros de la fuerza por casos como este. No. Ahí es donde el Estado de Derecho nos obliga a entender que uno tiene que atravesar los procesamientos. La garantía máxima que el Estado de Derecho nos da es saber que la Administración de Justicia va a abordar un problema, que lo va a someter a una investigación y le va a dar una respuesta a la ciudadanía donde debe, en la Administración de Justicia. Y ante esta respuesta, sí, por más dolor, porque eso es una realidad, es uno de los grandes fracasos del derecho penal, jamás vamos a poder devolverle la vida a los 4 menores de las Malvinas, es una tristeza, pero al menos tenemos una verdad histórica para sus familiares y para el país, y tenemos la capacidad de individualizar, ¿sí?, a 17 malos elementos de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, y someterlos a la justicia. Eso no significa que los otros miles de miembros de las Fuerzas Armadas compartan las decisiones que ellos tomaron. Simplemente significa que el Estado de Derecho ha actuado aislando un problema, ¿sí?, y procesándolo. Y es entendible que mucha gente diga, sí, pero es que en un primer momento, de alguna manera, esta información se limitó o se permitió. Mire, yo le puedo decir una cosa, Miguel. Si estuviéramos un año después sin una sola respuesta, sin un solo involucrado, suscribiría un comentario donde se dice que aquí de alguna manera se ha tratado de solapar o de esconder el mal accionar de unos elementos concretos.
Pero teniendo un procesamiento que está por llegar a una sentencia, al menos a priori, ¿sí?, creo que sería un absurdo un planteamiento de este estilo y supone también desconocer cómo funcionan las estructuras del Estado de Derecho. Doctor Casanelo, ¿qué pena les correspondería? Si bien hay que precisar, no hay todavía una sentencia, está en el proceso, en desarrollo. ¿Qué pena mínima les correspondería hipotéticamente, aunque hayan reconocido los errores, las extralimitaciones? ¿Cuál sería la pena mínima para estimar? Sí. 22 años es la mínima que les corresponde de acuerdo al 84. Muchos es posible que estén apuntando hacia allá, ¿sí? También deben estar apuntando a circunstancias atenuantes, como es la colaboración ya durante el proceso, ¿sí? Pero en ninguno de los casos, y esto sí lo podemos decir sacando una media, ninguno va a estar por debajo tal vez de los 15 años de una privativa de libertad, y ninguno de ellos la va a poder someter a un régimen semiabierto o abierto. Es decir, vamos a tener un procedimiento en la ejecución de la pena que les va a exigir no menos, dependiendo de las circunstancias de cada uno de los procesados, de 15 años probablemente dentro de los centros privativos de libertad. Esa es la pena que está regulada, es la pena al momento en que el cometimiento de la infracción se dio, y como le digo, si en el decurso de la investigación, hoy enfocada en un grupo de delincuencia organizada respecto a la muerte, se llegara a establecer que efectivamente algunos de los miembros o más de las Fuerzas Armadas participaron además de este acto, ¿verdad? Me refiero a del asesinato, pues la línea investigativa también podría procesarlos a ellos sobre estos actos, porque hasta aquí el juicio que hemos atestiguado se ha centrado sobre un hecho concreto, que es la desaparición forzada de los menores. Si se estableciera que esta responsabilidad respecto a la muerte también les atribuible a los militares, ¿sí?, en ese caso, pues ahí sí tendríamos una situación distinta. Dentro de este proceso, doctor Nino Casanelo, ¿qué debiera pasar con los jefes involucrados? Ha habido menciones y hay que entender la problemática en una institución de la fuerza pública, en este caso Fuerzas Armadas, específicamente la FAE. La patrulla no actuaba sola, no salió a hacer el operativo porque quería. Aquí cumplían órdenes. ¿Qué debiera pasar con los jefes que dispusieron la orden de ir a patrullar y de actuar de esta manera? A ver, ahí hay que tener claro algo, ¿no? Si bien el hecho de cumplir órdenes ya en el marco de la responsabilidad penal no exime, sí, de una condena a nadie, efectivamente la dinámica en la que se pudieron dar los hechos puede incidir en la forma en la que el juzgador le impone la pena al involucrado. ¿Por qué? Porque puede establecer si es que su participación fue secundaria, si en algún punto le pidió cuentas a los otros. Pero usted tiene que tener claro una cosa, Miguel. Si alguno de ellos atestiguaba este hecho, el correcto desempeño que tenía que tener era tratar de impedirlo o al menos señalarlo para que terceros actúen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el procedimiento, incluso para los miembros de Fuerzas Armadas, era claro. Si usted detiene por las circunstancias de sospecha que sean a un ciudadano, más aún si son menores de edad, lo que tiene que hacer es ponerlo a órdenes de autoridad competente. Ese es el mandamiento principal que tiene en el ejercicio de sus competencias para interferir o para procesar delitos, ¿sí?, cualquiera de los miembros de la fuerza pública. Es ahí, ante la no colocación a disposición de la autoridad competente, que usted tiene el primer problema estructural. ¿Cuál? No está dándole una explicación a la sociedad de para qué está usando su competencia. Entonces, todos ellos estaban instruidos y en el momento en que el destino de los jóvenes no se llevó a cabo tal y como lo manda la norma, es decir, puestos a órdenes de jueces de adolescentes infractores, si era el caso, ¿sí?, en ese momento se ha incumplido el procesamiento y ellos ya empiezan a configurar en esta conducta. Insistimos, todos sabemos, y esto es un mensaje para los miembros de Fuerzas Armadas, ninguno de ellos sale con la intención de generar un daño o irrogarle un daño a terceros.
pero en el momento en que yo distorsiono el procedimiento, y más aún, tengo tratos como los que se han narrado en el proceso respecto a menores, que son absolutamente ajenos al Estado de Derecho, ahí los problemas empiezan y la obligación de ellos es señalarle a quien los esté incentivando que eso constituye un delito e interrumpirlos. Esa es una garantía que tienen ellos por más que se encuentren en la vida castrense. Entonces, bajo esa premisa, insisto, este es un triunfo del Estado de Derecho, ¿sí?, que ha identificado un hecho ilícito perpetrado por un grupo concreto de ciudadanos que son miembros de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, que actuaron invocando erróneamente una competencia, ¿sí?, que no pusieron a disposición de autoridad competente a los jóvenes, que no proveyeron información, pero bajo ningún concepto tampoco significa que todas las Fuerzas Armadas en el país y que todos los miembros de Fuerzas Armadas actúen igual. Más bien la demostración de que están siendo procesados nos da cuenta, ¿verdad?, de que existe de una u otra manera una respuesta a la justicia. Ahora, si en el decurso de las investigaciones nos diéramos cuenta que aquí de alguna manera hubo omisión en el manejo de esta información por parte de terceros, miembros de la cadena de mando, pues eso tendría también que investigarse. Pero de lo que han dado cuenta los testimonios es que se trataron, por lo menos de bote pronto, es que se trataron de una serie de malas decisiones en el contexto de ese operativo en concreto, que lamentablemente llevaron una tras otra al destino trágico para nuestros 4 menores. Y esto pues al menos recibe hoy una respuesta, estimado Miguel. Doctor Casanelo, usted ha sido claro respecto de esto y por ello quisiera profundizar en esto. Con un principio, hay dentro de los reglamentos militares, el comandante de una unidad es responsable directo de lo que suceda o deje de suceder en su unidad. Con un hecho, apareció que días después se enteraron, cuando hay los partes, las notificaciones que se da al superior, esto se conocía ya de la acción de los miembros de la FAE. Se conoció la desaparición de los chicos que fueron detenidos por los militares. Aquí no pudiera haber negligencia, porque recién se dan casi por enterados los jefes días después de estos hechos, de quienes fueron los que patrullaron y cometieron esta extralimitación. A ver, eso podría darse en el marco de una investigación de orden administrativo, de orden castrense. Si alguna de las puestas a disposición de las acciones de ese día ante un superior no fueron debidamente procesadas, tendríamos que evaluar si de alguna manera pudo ser partícipe de este hecho que está acá, que se está investigando acá, o si en su defecto tuvo de una u otra manera conocimiento de información de manera ulterior y cometió otra conducta. Pero lo cierto es, y usted comprenderá que más público que este caso difícil, por su coyuntura, por el dolor que ha ocasionado en el tejido social, sí, ya tendríamos un pronunciamiento sobre si existiera algún radiograma, existiera algún tipo de comunicación sobre estos hechos que no haya sido debidamente procesada por un mando superior. Y si lo encontráramos a futuro, pues tenga usted la certeza de que se va a procesar, porque supondría sobre estos hechos un nuevo actor, ¿verdad? Más o menos como lo que estamos viviendo en el caso del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que en primer lugar se procesó a los autores materiales y en un segundo momento se terminó procesando a los autores intelectuales. Pero lo cierto es, y esto es una idea con la que quiero que la ciudadanía pues también nos acompañe, el procesamiento, ¿verdad?, de estos 17 militares responde principalmente a la labor investigativa realizada oportunamente, ¿sí?, por las autoridades, y estamos a puertas de que nos den una respuesta al respecto, ¿sí? Y eso es lo importante en un Estado de Derecho, ¿sí?, insisto, donde no vamos a poder recuperar las vidas de estos menores, donde tienen que servir como un aliciente para que algo así no se repita a futuro, pero es una respuesta, es la respuesta que el derecho nos puede dar. Sí, y como le decía, mire, por ejemplo, en términos de colaboración o de cooperación eficaz,
del 491, ¿sí? Usted va a tener a personas que si se llegase a establecer el éxito de su colaboración, ¿sí? Eventualmente van a tener una pena bastante atenuada. Ahora, si esta información, por ejemplo, no llegara a satisfacer los estándares de corroboración y las contradicciones fueran abiertas, pues probablemente usted tendrá la mínima, considerando otras atenuantes, respecto a todos, pues, ¿no? Claro, se presume, porque esto ha sido parte de los análisis en testimonios en el proceso, se presume que un general de la FAE y 2 coroneles habrían ordenado destruir el video a uno de los miembros de la patrulla. Es decir, aquí habría que investigar bien, corroborar los hechos, si es así, pero esto se ha mencionado en el proceso. Hay que corroborar, insisto, pero hay esas menciones que no debieran salir de la investigación. En este caso, si existiera este indicio, debe ser mandado a investigar, ¿no? Podríamos tener ahí un delito autónomo de obstrucción a la justicia, podríamos tener también una modalidad de fraude procesal, y podríamos, cómo no, si se llegase a establecer que el conocimiento sobre los hechos fue oportuno, es decir, que esta orden se dio una vez efectuado o antes incluso de liberar a estos menores, entendiendo que había ocurrido algo, podríamos hasta hablar de cierto grado de participación en el esquema original de desaparición forzada, ¿no? Pero esto es algo pues que tendrá que procesarse independientemente, porque al menos con relación a los que hoy tenemos en el juicio, la sentencia se hará en las próximas horas, pues, ¿no? Bien, seguiremos hablando, esperamos, del veredicto en el debido proceso con derecho a la defensa, principio de inocencia, que debe brillar, pero determinar, ojalá se llegue a descubrir autores, cómplices y encubridores de un hecho lamentable como fue la desaparición y muerte de los 4 chicos de las Malvinas, y ojalá se llegue a detectar también los autores materiales del asesinato, no solo los uniformados de la FAE que se limitaron y cometieron estos errores. Como siempre, gracias por ilustrarnos al académico y penalista doctor Nino Casanelo. Muy amable, Nino. A usted, Miguel, y un saludo a toda la audiencia, a las órdenes siempre. Muy gentil. 7:59 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Mario Cubi, académico, hoy viceministro de Educación Superior, para hablar sobre el presupuesto para la educación en el año 2026. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM.